El gobierno no intervino en el mercado cambiario a pesar de la fuerte suba del dólar tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Además, el FMI respaldó el rumbo del programa económico del oficialismo. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con el economista Aldo Abram. Aldo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo decimos. Por un lado, el respaldo del Fondo Monetario a la política económica del gobierno y por el otro lado, los nervios de los inversores. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, primero que fue una buena decisión dejar de intervenir con los dólares del Tesoro en el mercado cambiario, cosa que nunca debió suceder, porque el Banco Central hoy tiene instrumentos suficientes porque es un banco central solvente, cosa que hace mucho tiempo no lo era, y además tiene reservas absolutamente propias por más de 5.500 millones de dólares como para defender el valor de nuestra moneda en caso de que llegue al techo de la banda y hacerlo exitosamente. Así que claramente el Banco Central tiene que ocuparse de estabilizar el valor de nuestra moneda, hacerla confiable, y el rol en realidad del Tesoro es darnos garantías de que la solvencia fiscal se va a mantener hacia adelante, y eso, al revés de usar las reservas para intervenir en el mercado cambiario, significa que junte divisas propias para poder garantizar el pago de la deuda hacia adelante. Que haya habido un susto de argentinos y extranjeros que ahorran o podrían ahorrar en la Argentina no me extraña. La percepción que dio el resultado electoral del domingo es que la alternativa para muchos argentinos a las políticas del actual gobierno, o al actual gobierno en realidad, es el peronismo. Aclaro esto de al gobierno porque hubo otras listas que se presentaron proponiendo el mismo rumbo para el país, ir hacia un país normal, y claramente tuvieron muy pocos votos, ¿no? Con lo cual eso es lo que más llamó la atención a aquellos que invierten o ahorran en nuestro país, argentinos o extranjeros, ¿no? Aldo, el voto parece manifestar algún deseo de cambiar alguna cuestión y preocupación seguramente por la microeconomía, pero esta tarde el presidente Javier Milei produjo en su cuenta de la red social X un material en el cual ratifica profundamente las medidas económicas. Y dice esto: tal como señalé el domingo, no nos vamos a mover ni un milímetro del programa económico, y sostiene que continuará primero con el equilibrio fiscal, segundo con el mercado monetario ajustado, y que en lo cambiario se mantienen las bandas que fueron pactadas con el Fondo Monetario Internacional, y que además el gobierno y el Ministerio de Economía van a continuar desregulando. ¿Este es el camino correcto o trae más susto e incluso puede entorpecer el camino al 26 de octubre? Yo creo que acá por ahí algunos están confundiendo esto de la profundización del rumbo económico, hacer un país normal, abandonar décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, con la instrumentación de cómo se hace eso, ¿no? Hablando de rumbos, cómo se mueve uno o qué instrumentos utiliza para llegar a ese objetivo. El objetivo que se está planteando de equilibrio fiscal, de mantener estable el valor de nuestra moneda, de seguir desregulando y dándole cada vez más libertad a los argentinos para que puedan emprender, trabajar y crear en el país, es el correcto. Ahora, es cierto que entre mucho de lo que se hizo hay medidas que por ahí no han sido las correctas, los instrumentos que se utilizaron por ahí no han sido los correctos, y hemos tenido algunos problemas, tanto en el plano fiscal, tanto en el plano político, como en el plano económico, y eso es lo que hay que resolver. Hay que cambiar esos instrumentos, cambiar algunas formas para poder
justamente avanzar sin tantos tropiezos, sobre todo para la gente, en el camino a ser un país normal, que es un país normal, se comporta con esos mismos conceptos que vos leíste hace un rato, ¿no? Ahora, Aldo, si te llamás en este momento el presidente, ¿no? Después de escuchar esto, hay medidas que no se han hecho bien, que fueron decisiones incorrectas. ¿Vos qué pondrías en ese foco? Bueno, yo creo que en pos de las elecciones, lamentablemente, se ha roto un diálogo con la oposición que se debió haber seguido manteniendo, ¿no? Sobre todo con la oposición que es más cercana a apoyar este cambio de rumbo. Y eso se ha notado en lo que ha sucedido en el Congreso en los últimos meses, donde continuamente se ha puesto en jaque esta decisión de caminar hacia un país normal, ¿no? Si había que resolver cosas, habría que haberlas resuelto correctamente y no aprobando leyes que no tenían ningún financiamiento, y la única señal que le daban a los argentinos y a los extranjeros que de vuelta podían ahorrar o estaban ahorrando en la Argentina es: miren muchachos, acá volvemos a gastar más de lo que tenemos, así que te vas a ir. Yo creo que ahí hubo un error. Después hubo algunos errores en la salida, en el cambio de forma de regular la oferta de pesos, ¿no? Para estabilizar nuestra moneda, cuando se salió del esquema de las LEFIs, cancelando las LEFIs. Y algunos de esos errores yo espero que se vayan corrigiendo hacia adelante. Uno de ellos es el que acabo de nombrar, ¿no? No tener claro que el Banco Central, se logró tener un Banco Central como el de un país normal, con solvencia, con reservas propias, que puede defender por sí el valor de nuestra moneda, y estar utilizando los dólares del gobierno, que deberían ser para garantizar la solvencia fiscal, para controlar el mercado cambiario. Espero que estos errores se hayan comprendido y diagnosticados como tal, y bueno, y aquí en más se resuelvan. Hasta ahora no ha intervenido nuevamente el Tesoro con divisas propias, y un error que es uno de los puntos que vos leíste hace un rato, que un error muy grave sería sacar las bandas. Claramente hoy el Banco Central tiene toda la capacidad de defender el techo de la banda, y eso en definitiva, dado que hacia dónde va el tipo de cambio, si es para arriba significa que nuestro peso se está depreciando, y claramente eso no es bueno para los argentinos, ni porque no es bueno para la inflación futura. Claramente el rol del Banco Central es defender el valor de la moneda y por lo tanto defender ese tope que dijo que iba a ser lo más que se podía depreciar nuestra moneda, y por lo tanto, bueno, el tope de lo que puede llegar a tener la Argentina de inflación hacia adelante, ¿no? Y mientras tanto, Aldo, ¿se pueden sostener las tasas actuales que pagan los bancos? Lamentablemente, cuando vos tenés un aumento de la percepción de riesgo, como hemos tenido en los últimos meses, desde inicio de julio, porque el primer incremento fue, bueno, por el fallo de Presca con respecto de la jueza Presca con respecto a YPF, y a partir de ahí se encadenaron los otros factores que mencionaba yo hace un rato, como para ir incrementando la percepción de riesgo en la Argentina. Cuanto más incertidumbre haya, lamentablemente menos vamos a ahorrar los argentinos y los extranjeros en nuestro país, y es ese ahorro, en definitiva, el que se vuelca y se vuelve crédito del otro lado. Menos ahorro de los argentinos y extranjeros en la Argentina, menos crédito, más tiene que valer el crédito. O sea, acá la única forma de revertir esto en forma razonable y sin hacer lo que se hizo en el pasado, que fue hundirnos en la inflación, pretendiendo bajar la tasa de interés a costa de emitir muchísimo más de lo que la gente quería, y por lo tanto de depreciar fenomenalmente el valor de nuestra moneda, es recuperar la confianza. Va justamente en el sentido contrario. Los argentinos, justamente cuando vemos subir el valor del dólar, nos asustamos, y es lógico que nos asustemos, porque sabemos que nuestros pesos están perdiendo valor, sabemos que otros momentos que hemos vivido
complicados en la historia de nuestro país se iniciaron viendo subir el tipo de cambio, con lo cual justamente lo que hay que hacer es estabilizar el valor de nuestra moneda, que es lo mismo que estabilizar el tipo de cambio y recuperar la confianza de los argentinos en la moneda para que volvamos a tener más pesos y ahorrar más en pesos, y ahí va a bajar la tasa de interés. Hay muchas preguntas esta noche. Entonces, ¿este es el momento de comprar o de vender los dólares? Yo creo que es momento de vender los dólares, fundamentalmente no en una apuesta corta quizás, pero sí teniendo en cuenta esto que acabo de decir, ¿no? Que en estos momentos el rendimiento que por ahí se puede hacer apostando al peso es mucho mayor al que se obtendría apostando a que el dólar se va a ir a acomodar mucho más cerca de la banda cambiaria superior. Pero entiendo que eso puede llegar a suceder, que supere esa banda, no creo, por todo esto que acabo de comentar, porque tiene realmente las herramientas y los dólares necesarios el Banco Central para defender el valor de la moneda si llega al tope de la banda, pero es cierto que vamos a tener un mercado muy volátil de aquí a las elecciones, y es una apuesta que va a implicar tomar mucho clonazepam, ¿no?, hacia adelante, ¿no? De todos modos, estamos efectivamente en medio de una volatilidad extrema. ¿Estamos lejos de una devaluación? Mira, lo que hemos visto hasta ahora ha sido una devaluación. Cuando vos ves subir el tipo de cambio es porque se está depreciando nuestra moneda, y se está depreciando porque de golpe los argentinos y, como dije, los extranjeros hemos dejado de confiar, o tenemos más incertidumbre respecto de si la Argentina va a llegar en algún momento a ser un país normal, ¿no? Por ahí estuvimos invirtiendo y ahorrando en nuestro país porque veíamos que íbamos en ese rumbo. Ahora nos dicen que quizás esto se puede revertir, y bueno, es lógico que uno trate de preservar sus ahorros, ¿no? Y eso lo hacemos los argentinos comprando moneda extranjera y dejando de mandar pesos y ahorros en pesos. Así que sí, ya se depreció la moneda. Acá el punto es cuánto más se puede llegar a devaluar, en todo caso, el peso. Y eso yo creo que tiene una respuesta. Es el techo que ha fijado el Banco Central en estas bandas cambiarias que hoy existen, ¿no? Aldo Abraham es economista, te agradecemos mucho esta noche. Mañana, miércoles, otro día, hablando de eso que recomendabas tomar. Hay datos muy importantes, porque mañana saldrá el índice de precios al consumidor, la inflación del mes que dejamos atrás, pero porque va a haber un test para el gobierno. Va a salir al mercado a colocar bonos, y hay expectativa por ver si van a tener aceptación o no y cuál va a ser la tasa. ¿Algún run en la City sobre esto antes de decirte adiós? Ya, las tasas van a ser altas porque, como dije hace un rato, hasta que no se recupere la confianza... No, más altas no, pero de lo que han sido, pero sí, digamos, son altas hoy, ¿no? Lo altas que son hoy, mañana, en un día, claramente eso no va a cambiar, ¿no? Eso sería un milagro. En la economía no hay milagros, hay mucho por hacer, mucho por corregir para que los argentinos volvamos a confiar en esto, ¿no? En que realmente estamos rumbo a ser un país normal y volvamos a poner nuestros ahorros en la Argentina, ¿no? Lo mismo que los extranjeros. Así que lo que vimos de tasas hoy va a ser más o menos lo que vamos a ver de tasas mañana, ¿no? Aldo Abraham, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.